Buenos días mis profes o buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estén viendo esta grabación. Quiero darle la bienvenida hoy a nuestra sesión de trabajo situado en material de matemáticas PTA PRES en la teoría de las situaciones didácticas. Vamos a estar trabajando este día. Primero agradeciéndoles su tiempo y espero no aburrirlos mucho, Entonces, pues, ¿cómo está nuestra agenda? Entremos en materias, pues los 5 momentos que siempre venimos trabajando en el PTA. Uno es nuestra primera etapa de exploración, estructuración, práctica, transferencia y valoración. Ya las vamos a ver. Entonces, tenemos aquí un objetivo, solo voy a leerles el objetivo general para no demorarnos allí un poco. Solo vamos a leerlo. Entonces, el objetivo general es contribuir al mejoramiento de los procesos de planeación de las prácticas de aula a partir del reconocimiento y apropiación de la estructura didáctica que se propone en el material educativo de matemática del PTA-PRES, a partir de elementos teóricos de la teoría de las situaciones didácticas. ¿Ok? El nombre ya después se los digo. Aquí vamos entonces con el momento de exploración. No sin antes recordarles que dentro de la etapa de exploración, ustedes saben que este curso estará montado en un Edmodo, este video estará allí en un Edmodo, entonces les recuerdo realizar el cuestionario de entrada antes de seguir con este video. Entonces lo van a encontrar allí en la plataforma, en la sección de STS de matemáticas. Son preguntas muy sencillas acerca de la teoría de las situaciones didácticas y los libros de matemáticas PRES que tenemos del programa Todos a Aprender. Entonces allí les hago la invitación para que lo miremos. Bien, entonces vamos con nuestra fase de estructuración. Nuestra fase de estructuración, ¿por qué la teoría de las situaciones didácticas? Tenemos allí, en la teoría de las situaciones didácticas, pues tenemos nuestros lineamientos curriculares, ¿saben? Son nuestros documentos macro de referentes curriculares. Tenemos allí nuestros lineamientos curriculares y en esos lineamientos curriculares se referencia, tenemos como referente a este autor que tenemos allí, ya les comento después. Y aquí pues, ¿qué vamos a ver? En la teoría de las situaciones didácticas, pues vamos a estar viendo el rol del docente, el rol del estudiante, ¿cierto? Y las relaciones que se tienen en el conocimiento enmarcados allí, para que ustedes de pronto, si quieren ampliar un poquito más de información, en los lineamientos, allá en la página 14, si la memoria no me falla, pues es donde nos enuncian la teoría de las situaciones didácticas como tal. ¿Ok? Entonces, pero ¿por qué la teoría de las situaciones didácticas? Pues ya lo dijimos, ¿cierto? Y es porque vamos a ver el rol del estudiante, donde el estudiante participa de una actividad científica, ¿cierto? Que le exige que él actúe, formule, pruebe, construya modelos, lenguajes, conceptos, teorías y los intercambie con otros. Ese es el rol que vamos a tener el estudiante. Aquí van a aparecer algunos conceptos. Vemos aquí de pronto que modele y esto, que son algunos de los procesos generales de las matemáticas. También vemos allí otras cosas que son propias de la teoría de las situaciones didácticas que esperamos más adelante se pueda ampliar, ¿ok? Entonces, que eso él lo reconozca porque él hace parte de una cultura, ¿cierto? Y además, pues que le sean útiles, ese es el ideal, según lo propone el Ministerio de Educación, allí en los referentes curriculares, en su página número 13. Por otro lado, el rol del docente dentro de la teoría de las situaciones didácticas, pues es proponerle a sus estudiantes, ¿cierto? Situaciones que ellos puedan vivir en las que los conocimientos pues vayan apareciendo como solución óptima y descubrirle a los problemas planteados. Entonces, una de las partes es que nosotros planteemos problemas, ¿cierto? Que el estudiante los pueda, ¿cierto? Resolver y que pues sean pues acordes también a la vida, ¿ok? El profe también tiene que, y nos dice acá, el MEN, el Ministerio de Educación, en la página 14 de sus referentes curriculares, nos dice que el profe debe simular unas clases de una microsociedad científica y entonces, pues claro, esto tiene una implicación importante porque entonces el aula se nos convierte como en un laboratorio, una especie de laboratorio donde se crea conocimiento como quizás lo podrían hacer algunos de los científicos. Claro, de pronto no al nivel que lo hace la comunidad científica o por qué no, ¿cierto? Pero sí al nivel del aula, ¿ok? Cada conocimiento nace de la adaptación de una situación específica, pues las probabilidades se crean en un contexto y unas relaciones con el medio. Esto sí ya pertenece directamente, diría yo, esto ya es tomado del Ministerio de Educación. Esas relaciones con el medio ya vamos a ampliar en un momento a qué se refiere ese medio, cuál es ese contexto
y demás. Bien, sigamos. Entonces tenemos acá, por un lado, tenemos cómo está estructurado el material de PRES, una gráfica que tenemos acerca de las teorías de las situaciones didácticas, ¿cierto? Y tenemos por este lado aquí a nuestro autor, que espero lo escuchen. Guy Brousseau. Ok, no sé si lo alcanzaron a escuchar. Guy Brousseau. Bien, perfecto. Y tenemos aquí, en mi francés regular, tenemos a nuestro señor Brousseau, ¿cierto? Dirían allí, no me pongan a repetirlo. Bien, detrás tenemos acá, vamos acá, entonces vamos aquí, ¿cómo está el material de PRES? Entonces vemos que hay 4 grandes etapas, cómo está construido el material. Una es la etapa de comprensión, en la etapa de comprensión esperamos la presentación del contexto, donde se espera que se reconozcan unos saberes previos que se tienen, que debe tener el estudiante para poder abordar esa situación problema que le vamos a resolver, ¿cierto? Nos familiarizamos con el contexto de la situación problema. Si vamos a hablar de la situación problema requiere pronto de cambio climático, pues que el estudiante tenga algunos conceptos previos, previos acerca pues del cambio climático y demás, algunas ideas previas. Presentación de la situación problema, entonces allí pues hacemos la lectura de la situación, hacemos la familiarización con la situación problema. La idea es que esta etapa, por ahora es situación problema, después se lo convirtamos al niño en un problema, es decir, que él se ponga en acción a resolverlo. Y pues identificamos la tarea que se debe realizar. Entonces, identificamos el problema, pues, lo miramos, qué cosas necesitamos para poderlo resolver, y esto nos permitirá seguir a la siguiente subetapa, digámoslo así, que es la construcción del esquema. En el esquema, el ideal es que nosotros hagamos un mapa mental, o bueno, el esquema que a bien lo tengan los niños y el profesor. Recuerden que eso es autonomía también de ustedes, y allí en ese esquema pues plasmamos el concepto central, ¿cierto? La situación problema que vamos a resolver y todas aquellas cosas que vamos a ir necesitando para poder resolver ese problema, que podemos que se supondría pues de pronto no conocemos en el momento. Bien, viene la etapa de descontextualización, son los centros de aprendizaje. En esta etapa de descontextualización, pues de pronto este video lo van a ver algunas personas que no han venido trabajando con el libro de PRES del programa Todos Aprender. Es necesario pues lo hacemos el énfasis. Yo sé que mis profes que ya vienen trabajando con el programa Todos Aprender desde hace algún tiempo, pues ya conocen la estructura del libro, sin embargo, pues por recordarla. ¿Ok? En los centros, en todos los centros, vamos a tener la etapa de descontextualización, donde allí vamos a explorar y consolidar los conceptos que nos permiten resolver la situación problema que se planteó aquí en la etapa de comprensión. ¿Ok? Pero ojo, aquí sí voy a hacer un momento, y es que no le vamos a decir a los estudiantes los conceptos como normalmente se hace en la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Que decimos, por ejemplo, multiplicación. Entonces, damos el concepto de que multiplicación es una suma reiterada. No, esa no es la idea, porque eso hace parte de una etapa fundamental de la teoría de las situaciones didácticas que la vamos a ver más adelante, ¿ok? La idea es que el niño pueda explorar y a su vez, a partir de sus ideas previas y el material que le proponemos, ese medio que le estamos proponiendo, él pueda desarrollar esos saberes que queremos nosotros realizar como docentes, o que queremos que nosotros como docentes queremos que ellos aprendan a partir de la resolución de esa situación problema, ¿ok? Entonces, no es que nosotros como docentes en este momento le vamos a dar los conceptos como tal, porque pues eso hace parte, o eso tiene otro momento, digamos, especial donde pues allí los podemos consolidar, ¿ok? Vamos a desarrollar también procesos generales de la actividad matemática. Recordemos algunos de esos, que son formular y resolver problemas, modelar, comunicar, razonar, ¿cierto? Comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. Esos procesos generales también los encontramos en los lineamientos curriculares de matemáticas, ¿bien? ¿Ok? Listo. Luego de esto, pues empezamos. ¿Te acuerdas que habíamos hecho un esquema aquí en la etapa de comprensión? Pues lo vamos a ir enriqueciendo, ¿cierto? Con los conceptos o los procedimientos que hemos venido desarrollando. Bien, vamos entonces a una tercera etapa, que es la etapa de resolución de la situación problema.
Entonces vamos a tener inicialmente una propuesta individual. Cada estudiante va a tener su propuesta de cómo fue que se resolvió ese problema combinando pues todo lo que aprendió en la etapa de descontextualización y pues lo que ya también tenía o lo que tenía conocimiento. ¿Ok? Vamos a tener una puesta en común de las estrategias, ¿cierto? Y lo que decíamos, pues la solución individual a la situación problema. Por último, tenemos acá nuestra etapa de reflexión. ¿Ok? Nuestra etapa de reflexión es una etapa fundamental porque es el proceso de metacognición que vamos a tener con los niños. ¿Ok? Allí es donde ellos van a vincular los centros de aprendizaje, lo vinculan también con la solución problema y identifican algunas de las dificultades que tuvieron para resolverlo, ¿cierto? Y pueden compartir con sus compañeros el esquema que habían realizado, cómo les quedó y cómo pudieron resolver la situación problema, qué estrategias les sirvieron, qué estrategias no les sirvieron. Ese es el ideal. ¿Ok? Entonces, recordemos al señor. Guy Brousseau. Exacto. Entonces tenemos ahí a nuestro señor Brousseau. ¿Ok? Entonces, él nos propone la teoría de las situaciones didácticas. Es un matemático francés que tuvo la oportunidad de dirigir un centro educativo allá en Francia por un tiempo y se interesó mucho por ver los roles, ¿cierto?, que habían entre los estudiantes, entre los docentes, entre el saber también, ¿cierto?, en esa triada docente, estudiante y el conocimiento o el saber. Y propone bueno, no es que la proponga él solo, ¿cierto?, en compañía de otros, pero se le atribuye a él. Se propone la teoría de las situaciones didácticas que hace parte de nuestro referente. Ya lo dijimos, entonces hay un profesor, hay un sujeto, hay una situación didáctica, ¿cierto? Y situación didáctica, pero primero aclaremos algunos términos, ¿vale? Por ejemplo, situación, ¿qué es una situación? ¿O qué es una situación entendida aquí? Entonces, una situación es un modelo de interacción que tiene un sujeto con cierto medio. ¿Qué es este medio? Este medio pueden ser todos esos materiales que yo le propongo al niño, ¿cierto? Para que él pueda llegar a determinado conocimiento. Entonces puede ser los libros, pueden ser materiales, pueden ser simbólicos, ¿sí? No solo son los materiales, no es que yo le presento solo el libro y ya, ese es el medio, no, pues ese es parte del medio, ¿cierto? Pero también allí entran, ¿cierto? Entran allí a jugar, incluso en el mismo material, en el mismo libro, empiezan a ver también ciertos símbolos y demás que también es necesario tener en cuenta. A esto lo llamaban un poco la ingeniería didáctica, un poco más adelante, de pronto lo alcanzamos a ver. Tenemos aquí por otra parte, ¿qué es la situación didáctica? Para Brousseau, ¿qué es una situación didáctica? Y entonces, una situación didáctica es una situación construida intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los estudiantes un saber determinado. Es decir, nótese que es una situación planeada donde donde se mira cómo entran a jugar cada uno de esos elementos, no lo podría decir así, cada uno de esos actores, digámoslo así, o elementos que se dan cuando se va a generar el conocimiento. Recordemos, el profesor, el estudiante y el saber. ¿Ok? Eso sería allí. Y aparece pues un término que aparece por acá que dicen que es una situación didáctica. Ok, entonces ya tenemos la situación didáctica, que es cuando el profesor tiene la intención de que sus estudiantes planea, ¿cierto?, una situación donde los estudiantes adquieran un saber determinado. Ahora, una situación didáctica es, por una parte, no puede ser dominada de manera conveniente si la puesta en práctica de los conocimientos o del saber. Es necesario que haya un saber allí a jugar. No quiere decir que no sea intencionada, ojo con esto, y que lo otro, pues que las decisiones que tome el estudiante, buenas o malas, no tengan intervención del maestro en lo que concierne al saber que se pone en juego. Es decir, es una situación que se presenta al estudiante donde él requiere poner de su acción, ¿cierto? Él debe poner de su parte para resolver la situación, pero la intervención del maestro es más bien poca, digámoslo así, casi nula. ¿Cierto? Del estudiante, esa situación que yo le planteo allí puede permitirle al estudiante retroalimentarlo de manera
constante, por decirlo de esta manera, para que él se dé cuenta que esas cosas que él está proponiendo, que está haciendo, sí convienen o no convienen para poder resolver la situación, ¿ok? Entonces, ¿qué es la teoría de las situaciones didácticas, cierto? Entonces dice allí, Brousseau, allá en el año 94, si la memoria no me falla, dice que por una parte permite analizar todas las acciones del docente y de los estudiantes en el aula. Estoy hablando de lo que es una situación didáctica para Brousseau en el aula y su relación con el conocimiento que se construye. Y por otra, permite desarrollar una ingeniería didáctica que fabrica situaciones específicas en los conocimientos que se quiere enseñar. Es decir, claro, ¿por qué una ingeniería? Porque ingenio, crear, debemos crear, se crea toda una situación, se fabrica toda una situación específica para los conocimientos que uno quiere enseñar, ¿cierto? Y donde se analiza todas aquellas variables que pueden entrar para que ese conocimiento o ese saber se dé. Entonces, eso por eso tenemos allí. Entonces, en la teoría de las situaciones didácticas aparecen algunas situaciones. Entonces, tenemos la primera situación, que es la situación de acción. Pues como su palabra lo indica, es cuando el estudiante debe actuar sobre el medio, que ya lo dijimos, el medio puede ser material o simbólico. El estudiante debe actuar sobre el medio, ¿cierto? La situación requiere la puesta de acción o de acto de los conocimientos implícitos. Es decir, esta parte, diría Maturana, consiste en un trabajo individual por parte del estudiante, donde enfrente el problema y se indague posibles soluciones y haga uso de sus conocimientos previos para crear nuevos saberes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos acá? Entonces tenemos un sujeto que actúa con un medio, ese medio lo retroalimenta, ¿cierto? Y entonces se supone que hay un cambio en la información o en los saberes que él ha desarrollado. En los materiales de PRES vamos a encontrar las situaciones de acción, las vamos a encontrar quizás en las dos primeras etapas, en la etapa de comprensión y en la etapa de descontextualización. ¿Ok? Por otro lado, tenemos las situaciones de formulación. Perdón. La situación de formulación consiste ya en un trabajo en grupo, donde se requiere que los estudiantes compartan sus experiencias, formulen un mensaje, ¿cierto? Y de cómo construyeron el conocimiento. Dice allí Maturana que este es un momento de mucha importancia, porque se controla la comunicación y el uso de las ideas. Le permite al estudiante explicar oral o escrito a sus compañeros o a otra persona la solución que él halló, la estrategia que utilizó y cómo hace uso del lenguaje matemático. Entonces es muy importante esta etapa, porque es donde el estudiante permite comunicar cómo es que cómo soluciona la situación. Bien, entonces la situación de formulación básicamente se va a trabajar en la etapa de descontextualización y en la etapa de resolución del problema, porque allí es donde el estudiante, pero ustedes dirán, pero ¿cómo así? Acción y formulación también la va a hacer en la etapa de descontextualización. Pues sí, efectivamente sí. Digamos que esto no es secuencial, esto se puede dar de diferentes maneras, digamos que se contemplan esas situaciones, pues el ideal es que fuera así, ¿no? Que el niño pueda trabajar individual y ahí sí, a partir de las soluciones que obtiene, pues lo pueda compartir con sus compañeros. Y bueno, más adelante otras situaciones que ya vamos a hablar. Pero en el desarrollo de los centros, en cada uno de los centros se dan esos dos momentos. En un momento, en la situación de acción, digamos acá, devolviéndome un poco, en el centro el niño trabaja con un material manipulativo, ¿cierto? Tiene sus saberes previos, trabaja con un material manipulativo que por cierto está al final de cada centro, hay unos materiales manipulativos propios para cada centro, que el niño puede recortar, puede trabajar. Y ahí, después de que él trabaja ese material manipulativo, se empieza a desligar, empieza a dejar el material manipulativo a un lado, y empieza ya a trabajar sobre los conceptos o sobre los saberes que se están trabajando allí en cada uno de los centros y adicionalmente tiene que poder comunicarlo, ya sea al docente, ya sea a un compañero. Pues el ideal sería que fuera a un compañero, ¿ok? Entonces es importante esta situación de formulación. Vamos con la situación de validación. La situación de validación, la situación de validación
es donde se le pide a los estudiantes la prueba o la demostración de que su solución es la correcta. Nótese que en el anterior dijo, mire, la situación como yo la resolví es esta. Ok, entonces ahora le estamos nosotros y bueno, vamos a ver si eso que tú estás diciendo es verdad o no. Entonces miremos acá este esquema un poco, ¿cierto? Dice aquí oponente y proponente. El oponente da un mensaje, ¿cierto? Y el proponente, pues hay unas partidas jugadas donde cada uno de los dos pues se retroalimenta y entre los dos dan el valor de verdad a ese mensaje que se quiere dar. Así lo proponía Rousseau, pero pues pongámoslo en palabras más sencillas, digámoslo así. El estudiante da una solución al problema, ¿cierto? O a la situación que se le propone, a la situación de acción que él hizo, da su posible solución y tiene que convencer al otro, ¿cierto?, de que esa situación es verdad. Que él sustente el paso a paso, cómo él pudo descubrir que eso que él está proponiendo es verdad, que valide lo que él ha trabajado y adicionalmente pues se genere la discusión con el profesor acerca si se puede corroborar que lo desarrollado es realmente correcto. Pero aquí el profesor simplemente va guiando, ¿cierto? En esta situación de validación, porque él va a jugar un papel muy importante ahorita en la siguiente situación, ¿ok? Y entonces aquí simplemente dejamos allí un momento, ¿ok? Porque viene la etapa de institucionalización y esta es una etapa muy importante del docente. Esta etapa de institucionalización se da durante la etapa de reflexión y es donde se coge, bueno, ya el niño dio sus soluciones, ya había un saber por el cual se hizo la situación didáctica, ¿cierto? Y en esta etapa el niño pues nos comparte su saber y nosotros como docentes debemos coger ese saber y volverlo o moldearlo, si se pudiera así decir, lo debemos moldear para que el estudiante tenga ese saber con el saber que uno espera que es conocido. Es decir, ¿cierto? Pensémoslo en términos de ese laboratorio científico, ¿ok? Un científico genera, aprovechemos el COVID como ejemplo, un científico genera una vacuna, ¿cierto? Hace sus pruebas, a partir de sus pruebas la comenta con sus grupos de científicos inicialmente, que en este caso serían sus pares, ¿vale? Comenta, ellos le hacen su retroalimentación, él demuestra por qué su vacuna sí podría o no podría funcionar, ¿cierto? Pero en últimas, cuando se hace la institucionalización, es cuando toda la comunidad científica, ¿cierto? Le valida que ese conocimiento o esa vacuna que él acaba de desarrollar efectivamente sirve como él lo planteaba, ¿vale? Eso pasa también en el aula de clase. El estudiante propone, el estudiante propone una solución, ¿cierto? Hay unos saberes y ese saber, pues hay un saber, digamos, si fuera que ponemos de ejemplo, por ejemplo, un triángulo. Puede que el niño lo dibuje, ¿cierto? Pero él podría girarlo, moverlo, rotarlo en el espacio y nosotros como profesores debemos darle a hacer cuenta que él puede coger ese triángulo, girarlo, rotarlo en el espacio, ¿cierto? Y que hay unas características que ese triángulo no va a cambiar, por lo cual él es triángulo. Y eso es lo que para la comunidad científica, si yo estoy aquí o en otra parte, va a ser el mismo triángulo, ¿vale? Entonces esa es la parte de la institucionalización, cuando el maestro oficializa ese saber, ¿ok? Esa es la parte que tenemos. Entonces, por eso, por esta etapa de institucionalización, que es muy importante, en la educación tradicional, nosotros los profesores hacíamos institucionalización iniciando la clase. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Simplemente llegábamos y decíamos, bueno, vamos a ver triángulo, triángulo, y dábamos la definición ya, y ahí pues eso era la verdad. Eso era triángulo y hacíamos ejercicios sobre el triángulo. Nótese que acá la perspectiva es diferente, ¿no? El niño manipula, construye su propio conocimiento y después, cuando se hace ese intercambio de saberes, es cuando se realiza la institucionalización, ¿vale? Es ahí es donde los conceptos pues, ya deben de quedar claros.
Entonces repasemos rápidamente cómo está la teoría de situaciones didácticas con el material PRES. Entonces en la etapa de comprensión vamos a estar hablando solo de situación-acción. En la etapa de descontextualización vamos a tener situación de acción, validación y formulación, porque eso va a pasar, perdón que está venteando, eso va a pasar en cada uno de los centros, ¿cierto? En la etapa de resolución vamos a tener situación de formulación, situación de validación, y en la etapa de reflexión, pues situación de validación y de institucionalización, ¿vale? Perfecto. Debemos tener en cuenta por qué. No es porque algunos dirán, ay, no, y ahora, primero que resolución, que el aprendizaje basado en problemas, y ahora no, que entonces, ahora teoría de situaciones didácticas. No, digamos que no, los lineamientos, los estándares, no se desligan de la resolución de problemas al plantear la situación, la teoría de situaciones didácticas, no. Por el contrario, es necesario para la teoría de situaciones didácticas, es necesario la resolución de problemas, ¿vale? A partir de a partir de un problema o la resolución de problemas, pues nosotros como PTA se materializa ese enfoque a partir de los materiales PRES, ¿cierto? Pero esos materiales PRES están enmarcados en la metodología de resolución de problemas y de las situaciones didácticas. Aquí hay que hacer una aclaración. Situaciones problema, ¿cierto? Cuando planteo la situación allí nomás, y problema cuando el estudiante ya se interviene, ¿ok? Voy a decirlo, pongámoslo así, de una manera jocosa. Yo puedo tener situación, en el mundo pasa, el cambio climático puede estar allí, pero se convierte en un problema cuando yo soy consciente de que eso me afecta y que yo debo hacer algo para solucionarlo. ¿Ok? Mientras tanto, simplemente es una situación, si no me afecta, pues no pasará nada. Y pues tenemos nuestros referentes curriculares. Ya para ir cerrando, vamos a tener nuestra transferencia, esa la vamos a hacer en doble vía, vamos a tener allí, por un lado, una infografía acerca de la teoría de las situaciones didácticas, material PRES, qué es una situación didáctica, una situación adidáctica, una situación de acción, situación de formulación, de validación, pues que no me voy a detener allí. El vínculo lo vamos a dejar en el curso, ¿ok? Y por otro lado, ustedes van a tener la posibilidad de tener un cuestionario de salida, donde pues vamos a tratar algunos de estos conceptos, que es un ejercicio, una situación didáctica, que es una situación problemática, que es un problema. Aquí hay algunas de las cosas de los enunciados que ustedes van a poder emparejar. Allí los dejamos. Allí los dejamos, ok. Entonces tenemos nuestro cuestionario de salida. En la parte de valoración, pues nos hubiera gustado de pronto poder tener una charla, digamos, en tiempo real para que pues ustedes hicieran la retroalimentación. Sin embargo, pues vamos a dejar un espacio en el cuestionario que ustedes también nos hagan una retroalimentación a nosotros de qué cosas podríamos mejorar, de qué cosas les gustó y demás. Okay, aquí está nuestra bibliografía por la cual trabajamos y pues no nos queda sino agradecerles. Espero que haya sido de su agrado este video, que no se me hayan aburrido mucho y pues nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y tengan un buen día.